Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, especialistas en prevención. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa A Fondo, donde hoy vamos a entrevistar a una fiscal. Vamos a entrevistar a quien es la consejera de la Quinta Región de la Asociación Nacional de Fiscales, la fiscal Lorena Ulloa, para conversar sobre los problemas que están aquejando a estos funcionarios públicos tan importantes para la tranquilidad y la seguridad de nuestro país como parte de nuestro sistema judicial. Antes de comenzar a saludarla a ella y también a conversar con ella, quiero a usted saludarle y abrazarle muy cordialmente a quienes nos ven a través de la señal 15 de BTR en las provincias de San Felipe y Los Andes. También a quienes nos ven a través de la señal 76 en la provincia de San Antonio. Por supuesto que en nuestra tradicional señal número 9 en las provincias de Valparaíso, de Marga Marga y Quillota. Y en todo el mundo nos puede ver a través de www.quintavision.cl, nuestro sitio web donde usted encuentra todo lo que acontece y aparece en Quinta Visión. De inmediato entonces comenzamos a conversar con la fiscal Lorena Ulloa. ¿Cómo está, fiscal? Gusto de tenerla acá en nuestro canal y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fiscal, primero que todo, sin duda que estas últimas semanas han sido semanas de manifestaciones, de movilizaciones, marchas multitudinarias de estudiantes principalmente. Pero durante los últimos días ustedes salieron a la calle como fiscales y llamó la atención de mucha gente. ¿Por qué se vieron obligados a movilizarse de esta manera? La verdad que esta movilización parte por la solicitud de ampliar nuestra dotación de fiscales, toda vez que cuando se inicia la reforma hay una proyección de cierta cantidad de fiscales, pero a medida que fueron pasando los años, las denuncias fueron aumentando, ya sea por un sinnúmero de leyes que se fueron dictando a lo largo del tiempo, alrededor de unas 21 leyes aproximadamente, nuevos tipos penales, la gente denuncia hoy en día más, toda vez que confía en el sistema, y la verdad que la dotación fue quedando insuficiente para el total número de denuncias existentes. A ver, si tuviéramos que conversar de un número más o menos, ¿cuántas causas son las que ustedes atienden en promedio al año o mensual? ¿Y cuánta era esa proyección que se había hecho al principio de la implementación de esta reforma? Es que respecto a ese punto, por ejemplo, en el caso de la Quinta Región, nosotros comenzamos en diciembre del año 2003. Y en diciembre del año 2003, bueno, las denuncias que se hicieron en esa oportunidad fueron alrededor de unas 2.000 y fracción de denuncias. ¿Para cuántos fiscales? En ese tiempo éramos 13 fiscales. Y porque usted también hablan de funcionarios administrativos que los apoyan. Pero principalmente 13 fiscales. Ya. Luego, en el año 2004, el número de ingresos fueron 93.000 causas y fracción. Y en el año 2010 terminamos con 140.000 denuncias aproximadamente. Entonces, y este año ya están, llevamos 71.000 denuncias aproximadamente a esta fecha. Por lo tanto, la carga de fiscal, y esto no solamente en la Quinta Región, sino a nivel nacional, exige una mayor dotación de fiscales. Como ya dije, una explicación que no solamente estoy dando yo a nombre de la Asociación Nacional de Fiscales, sino también todas las autoridades. Ahora, fiscal, cuando usted habla de 14 fiscales, ¿se refiere a 14 fiscales en toda la región cuando se inició o en Valparaíso? No, me estoy refiriendo en este caso, me estaba refiriendo a la Fiscalía Local de Valparaíso, pero en general nosotros somos 66 fiscales. ¿Para toda la región? Para toda la región. Y estas denuncias, me refería, eran 93.000 denuncias en el año 2004 de toda la región y luego en el año 2010 fueron 140.000 denuncias. Para 66 fiscales. Para 66 fiscales. Entonces, en definitiva, como decía, requiere, no solamente en esta región, sino en definitiva en todo el país, un aumento de dotación que también lo solicita el Ministerio Público, o sea, no solamente nosotros como gremio, sino el Ministerio Público a través del plan de fortalecimiento del Ministerio Público que se ha planteado.
Entonces es necesaria una mayor dotación en este punto. ¿Siguen los 66 fiscales a la fecha o ha ido aumentando? No, es que nosotros tenemos una dotación por ley orgánica constitucional. Perfecto. Entonces, para que se aumente esta dotación, se requiere una reforma en esta ley orgánica. Correcto, que eso es importante aclararlo porque, le insisto, o sea, mucha gente los vio marchando, incluso por ahí el ministro señaló de que eran muy pocas personas, muy pocos fiscales, el ministro de Justicia los que marchaban, así que era algo más como simbólico, pero es importante porque ustedes tienen mucho, pero mucho que ver con este tema de la seguridad y también de la tranquilidad. Ahora, para que más o menos nuestros televidentes se vayan dando cuenta de cuál es el trabajo que ustedes realizan, cuéntenos un poco cómo es un día de trabajo de ustedes, porque no solamente van a los tribunales, sino que tengo entendido que tienen que atender gente, preparar casos, y también lo que significa hoy ser fiscal en Chile. A ver, la verdad que hoy en día la carga del fiscal en su cotidianidad, en definitiva, parte en la mañana, vamos a las audiencias, generalmente estas terminan a veces a las 2 de la tarde, en el caso de los juicios orales hasta las 4 de la tarde y continúan al día siguiente. En la tarde generalmente se atiende público a las víctimas cuando, digamos, para investigar nuestros delitos, revisar las carpetas, revisar las que van a audiencia el día siguiente. Muchas veces también tenemos el turno que dura 24 horas, en la cual estamos en un turno de teléfono y también de constituirnos en el sitio del suceso en las causas, por ejemplo, de homicidio, otras de relevancia. En definitiva, eso es más o menos la vida del fiscal día a día. ¿Y la vida familiar cómo se comparte con esto, fiscal? Se comparte porque la familia entiende que el fiscal tiene una vocación de servicio y que en definitiva es el trabajo que ha elegido para precisamente mantener la seguridad. Cuando se creó este sistema, cuando se implementó, quizás mucha gente miraba los programas de televisión que llegaban del extranjero, ¿no es cierto? Y se veía al fiscal, se veía al hombre que investigaba, y estaba como esa imagen a lo mejor de la persona que llegaba y lograba solucionar un caso delictual X. Pero sin duda que parece que en la realidad dicta mucho de esa ciencia ficción el tema, porque como usted señala, la vida del fiscal prácticamente dura más de 24 horas a veces. Sí, dura más que 24 horas, porque por ejemplo en el caso de los fines de semana, si tenemos turno un día viernes o un día sábado, al día siguiente tenemos que ir a audiencia, y muchas veces todos los mayores, digamos, aumento de delitos ocurre los fines de semana, por lo tanto incluso las audiencias se extienden hasta las 7 de la tarde muchas veces o hasta las 4, y está el fiscal las 24 horas más las horas que tiene para realizar las audiencias. Correcto. Oiga, la presidenta de la asociación que lo reúne a ustedes, Natalia Céspedes, calificó como de negligencia al gobierno lo que está pasando. ¿Es así? Lo que pasa es que Natalia es presidenta de la Asociación de Funcionarios Fiscales, perfecto, ya. No de los fiscales. Perfecto, ya. Sí, son gremios distintos, pero unidos en definitiva en la solicitud de un aumento de dotación de fiscales. Perfecto. Respecto a sus palabras no me puedo pronunciar porque la verdad que no las he escuchado, y nosotros como gremio, es decir, como la Asociación Nacional de Fiscales, lo que estamos solicitando en definitiva este aumento y otras demandas del gremio, como son por ejemplo el caso de la subrogancia y suplencia. Porque hoy en día si un fiscal, por ejemplo, sale de vacaciones o una fiscal tiene un pre o postnatal, no hay un fiscal que lo reemplace. Entonces, esa carga de trabajo se tiene que distribuir nuevamente en el resto de los fiscales que quedan trabajando. ¿Ustedes se sienten escuchados por el gobierno en este momento, por el ministro, por el nuevo ministro, porque hubo cambio de ministro de Justicia hace poco? Lo que pasa es que estamos abiertos al diálogo y yo creo que vamos a llegar, en este caso, a ser escuchados por el ministro. Claro, porque el mismo ministro, ¿no es cierto?, de Justicia, Teodoro Rivera, nuevo ministro, señaló que este era un paro fiscal, aunque simbólico, que está más allá de la legalidad. ¿Cómo se siente usted con eso? O sea, la verdad, respecto a la opinión que él tenga, yo lo único que puedo decir que no fue un paro, fue una movilización, tampoco tiene el carácter de ilegal, y de hecho así también lo ha planteado no solamente el Ministerio Público, a través del fiscal nacional, sino también en la misma asociación de fiscales, a través de su presidente Pedro Upstegui. Nosotros ese día realizamos todos los turnos, pasamos todas las audiencias de control de detención, en definitiva reagendamos audiencias, o sea, realizamos todas las labores que nos corresponden como fiscal, y finalmente en la tarde igual atendimos a toda la gente,
Por lo tanto, fue una situación de reagendar audiencias, pero en ningún caso dejamos de cumplir nuestra labor, que es, en definitiva, el orden público, como es pasar a los detenidos contra la detención. Los fiscales estuvieron todos de turno en toda la región y en el país también. ¿Usted marchó ese día? Sí. ¿Y cómo se sintió? O sea, la verdad que sentía que, en definitiva, era una forma de manifestar por parte de los fiscales. ¿Se puso en peligro el funcionamiento de la justicia y la seguridad de los chilenos ese día? Porque esa es otra de las expresiones del ministro. Sí, y tengo que preguntarle porque resulta que bajo este pretexto, claro, surgen estas declaraciones. O sea, bajo ningún punto de vista. Porque, como le vuelvo a repetir, en definitiva, los controles todos los controles de detención se realizaron. Los fiscales estuvieron las 24 horas de turno en el caso de los sistemas de turno que tenga cada uno en el país, porque hay fiscales que no solamente están las 24 horas, sino toda la semana de turno, y los turnos se siguieron cumpliendo, se siguió contestando el teléfono, se pasaron a todas las personas detenidas, y de hecho el reagendamiento de audiencias fue con acuerdo incluso de los tribunales, que ustedes mismos pueden saber que la Asociación de Magistrados en el fondo también nos da su apoyo. ¿Temen en alguna forma que se tome algún tipo de medida por esto contra los fiscales? Porque por ahí incluso el ministro señaló de que el fiscal nacional tendría que responder frente a esta situación. La verdad que creo que no correspondería, porque no estuvimos amparados, o sea, no estuvimos realizando ningún acto ilegal. Como le dije, sí, realizamos todo lo que teníamos que hacer. Nuestra función se siguió realizando. ¿Han tenido algún acercamiento en estas últimas horas con el Ministerio para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo y de que se pueda ampliar esta planta de fiscales? Por lo que tengo entendido, desde Santiago todavía no ha habido un acercamiento, pero eso no quiere decir que no lo haya. Exacto, lo importante es que usted lo señaló, ustedes están dispuestos a dialogar, a tratar de llegar a algún acuerdo. Sí, por supuesto que sí, o sea, la idea es que nosotros sumamos, no restamos, porque en definitiva este plan de fortalecimiento es del Ministerio Público como institución, y acá la Asociación de Fiscales se suma a lo que se está pidiendo, y que lo que en definitiva todo el mundo se da cuenta que necesitamos una mayor dotación. Lo que nosotros solicitamos y complementamos en definitiva es, por ejemplo, en el caso de la subrogancia y la suplencia, pero que esta también sea retribuida, porque en este caso nos podrían reemplazar, por ejemplo, los asistentes fiscales, como se hacen en las fiscalías unipersonales, pero la verdad que sería justo que también ellos tuvieran una remuneración por hacer esta subrogación y suplencia. ¿Cuánta más o menos la gente que debiera llegar para que quedara equiparada esta atención y que usted no tuvieran esta sobrecarga? Porque realmente es una sobrecarga de trabajo y de caso. Hay estudios que se han hecho incluso por la Universidad Católica del Paraíso, por el BIP, y en definitiva hay un número aproximado, son 151, 158 fiscales aproximadamente, que es lo que contempla el plan de fortalecimiento. ¿Con eso quedaría? Es que en definitiva el tema de los números lo tienen que ver las autoridades. Nosotros lo que solicitamos es que exista una mayor dotación. El plan de fortalecimiento solicita un número. La idea es que se pueda aprobar ese plan y se pueda distribuir de acuerdo a lo que señale las autoridades. Fiscal, ¿usted cree que el público, que la gente que nos está viendo, que en general el ciudadano entiende la labor de ustedes hoy? Yo creo que sí, yo creo que la entiende. Yo llevo 8 años de fiscal aproximadamente y creo que en las audiencias, cuando concurro diariamente, la gente entiende en audiencia, y de hecho va mucha gente, entiende la labor del fiscal. De hecho, hay ciertas encuestas que se han realizado por entes de fuera del Ministerio Público, que en definitiva son las víctimas que han sido atendidas por el Ministerio Público y tienen satisfacción por el sistema. Quizás algunas personas que no conocen el sistema y pueden criticar, pero en definitiva la gente que en definitiva es atendida no hemos tenido inconvenientes, se siente apoyada, porque nosotros tomamos declaración, hay una cercanía, nosotros tenemos una unidad de atención de víctimas y testigos, o sea, hay un contacto directo con la víctima. ¿Y cómo se siente usted cuando se hacen algunas críticas y se habla, por ejemplo, de esta audiencia express o de que la justicia sigue la puerta giratoria? Es que en definitiva no depende tampoco de nosotros, porque hay normas penales que establecen ciertas, en este caso por lo que cada ilícito, una penalidad, y el Ministerio Público se ajusta a lo solicitado, digamos, de sus audiencias a la pena que tiene el delito. Entonces, si el juez
no da lugar a una medida cautelar o en definitiva la pena que se le asigna a la ciudadanía en definitiva no se siente conforme, es lo que está señalado en el Código Penal, no es más ni menos. Claro, pero ustedes son actores, son parte de este sistema, entonces muchas veces uno escucha a la gente, mire, el fiscal acá, el fiscal a lo mejor no pidió la suficiente penalidad o no pudo ver este caso como correspondía. Esas críticas se dan también en el público. Sí, pero como digo, los fiscales pedimos la pena justa y la pena que de acuerdo a la normativa legal está solicitada y está asignada a un delito. No podemos pedir más de ello. Y cuando, por ejemplo, hay personeros de gobierno que señalan de que las penalidades van a ser mayores, que se va a tratar de buscar eso, ¿cómo asumen ustedes esa responsabilidad? Porque también de alguna forma, cuando vienen estas declaraciones de ministros o de otros personeros contra algunas situaciones que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el sistema penal, va una crítica indirecta hacia quiénes son los actores. Y la verdad que no lo tomo como una crítica hacia los actores porque en definitiva no podemos pedir más penas que las señaladas en el Código Penal. Si en definitiva existen reformas penales, nosotros vamos a tener que seguir cumpliendo y acatarnos a lo que la norma legal nos señale. No podemos dar opinión al respecto porque la pena está señalada claramente en el delito, en el Código Penal o en otras normas penales y nos tenemos que circunscribir a esa penalidad. Un tema que muchas veces no se entiende, porque a lo mejor por la situación que se está viviendo una familia, por lo que ha ocurrido, quiere otra cosa. Entonces ahí donde ustedes se ven, tienen que ir a la legalidad, lo que señala. Exactamente, o sea, no podemos pedir más pena de la que el propio código nos señala. Ni el juez ni el tribunal, en este caso, tiene tampoco la facultad ni la autoridad para solicitar, o sea, en este caso para asignarle una pena, en este caso a algún acusado, mayor de la que está establecida en el régimen legal. Fiscal, ¿cómo califica usted hoy la justicia chilena? Yo creo que ha tenido un gran avance. Y esto es porque, en definitiva, con el sistema penal antiguo que igual hacía, digamos, justicia en cuanto a todas las causas que llevaba, pero hoy en día la gente es más protagonista. Es decir, la víctima va al juicio, existe mayor objetividad, mayor transparencia. No estoy diciendo transparencia en el sentido de que la gente en el sistema antiguo no fuera transparente, sino que en definitiva la gente tiene un mayor contacto porque puede ir al juicio oral, estos son orales, las audiencias son públicas, entonces todo lo que está en la carpeta se señala en una audiencia. Entonces la gente sabe lo que se ha investigado. Ya habiendo pasado varios años de la implementación de la reforma procesal penal, ¿cuál es su análisis de este proceso? Yo creo que, bueno, de hecho somos ejemplo en muchos países latinoamericanos. Nos visitan frecuentemente para copiar nuestro sistema, que la verdad que ha sido un gran avance en la justicia penal. Incluso se han incorporado nuevas leyes como la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente, que también va avanzando en cuanto a los tiempos de todos los delitos que se van produciendo en el área penal. ¿Qué es lo que hay que mejorar para que sea más óptimo? Yo creo que por lo menos como gremio nosotros solicitamos este aumento de dotación de fiscales, tener la subrogancia y suplencia y en definitiva poder aportar de mejor forma a la justicia, atender a las víctimas de mejor forma. No es que hoy en día nos atiendan, pero la verdad que con la agenda que tenemos muchas veces, si yo quiero ser una víctima hoy en día, seguramente por agenda la tengo que estar en 2 semanas más y la idea es tener una mayor cercanía con ella. Sabe que yo creo que ha sido bastante importante conversar con usted porque sin duda en sus palabras se ha reflejado parte de lo que no se conoce, porque cuando se habla del fiscal, ¿no es cierto?, se ve al funcionario que llega al tribunal, que expone su caso, que defiende su moción y que después tiene que seguir exponiendo otro caso, porque sin duda que es así. Ustedes muchas veces están, como bien lo decía, toda una mañana en audiencia. Entonces, esa es la parte fría de su labor. Sin embargo, hoy creo que nos ha permitido conocer un poco más lo que es la otra parte, la parte de cómo es la vida del fiscal fuera del tribunal y también un poco cuando le pregunto por el asunto personal, porque sin duda, que insisto, creo que es uno de los puestos públicos muy importantes que debe haber, sobre todo cuando se refiere a justicia fiscal.
Sí, no, y además que nosotros trabajamos porque exista justicia, obviamente, pero además porque la gente se siente satisfecha, se siente escuchada. ¿Y usted siente que hoy...? Yo creo que se siente escuchada, por eso cuando nosotros hablamos de una mayor dotación es precisamente para poder tener más tiempo para entrevistar. Por ejemplo, en el caso de víctimas de delito sexual, en el caso de violencia intrafamiliar, no es una simple víctima que es atendida, sino que requiere una contención, requiere ser escuchada, requiere más tiempo. Entonces, si tengo toda una tarde y con variadas víctimas, sobre todo estos delitos, a lo mejor no voy a poder atender a 10 personas, voy a solamente atender 3. Entonces, la idea es poder, en el fondo, estar más cerca aún de las víctimas, sobre todo en esa clase de delitos. Nos debe quedar un minuto para terminar esta entrevista. ¿Van a volver a la calle? ¿Van a seguir marchando? Yo creo que no puedo responder esa pregunta. Lo más probable es que no. ¿Y en este momento se sienten escuchados, se sienten comprendidos? Yo creo que sí, yo creo que están abiertas las puertas para lograr los objetivos, que en definitiva es una mayor dotación, y también las solicitudes que hace el gremio, como señalaba, en cuanto a esta subrogación y suplencia. Fiscal, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista a fondo. Lorena Ulloa, consejera de la Quinta Región de la Asociación de Fiscales de Chile. Reitero, creo que ha sido importante conversar con usted porque nos ha permitido conocer un poco más el lado íntimo de la función que usted desarrolla. Muchas gracias. Ha sido la conversación entonces a fondo con una representante de los fiscales de nuestra región, Lorena Ulloa, quien, como he dicho, nos ha permitido entonces conocer el por qué tuvieron que movilizarse, salir a la calle y también saber cómo es la vida de estos personajes que son parte importante de la justicia chilena. Gracias por estar con nosotros y siga junto a Quinta Visión. Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la Quinta Región.